video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días, sean bienvenidos. En este tema hablaremos de los sofistas. Mi nombre es Silvia Tolentino Ángeles, trabajo en el bachillerato de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a ver el tema de los sofistas, cuyo tema es muy controversial debido a que se llamaban los falsos maestros. Sin embargo, vamos a ver qué aportes tuvieron también a la historia de la filosofía en Atenas. A mediados del siglo V en Atenas había un gran auge en la cuestión artística y cultural de Atenas. En este tiempo incluso se construye el Partenón, muchos frisos en los nuevos edificios que va a haber, pero también el hombre se empieza a preguntar ya más acerca del comportamiento de él mismo. Deja atrás el periodo cosmológico en donde se pregunta por la naturaleza, por el origen del universo, deja atrás la fisis, y entonces empieza a cuestionar sobre su propia existencia, sobre su conducta y sobre todo más en aspectos éticos. Empieza incluso a incursionar en la vida política en ese momento de Atenas y pues bueno, los sofistas empiezan con un pensamiento más incluso por su cuerpo, por la anatomía, por la fisiología, y bueno, tenemos aquí incluso, podríamos decir que inicia lo del humanismo, con esta frase dice: numerosas son las maravillas del mundo, pero más grande es la maravilla del hombre. Y con este tema entonces, con esta frase podemos empezar a ver lo que son los sofistas. Y bueno, es importante decir que los sofistas, bueno, dijimos hace un rato que dejan atrás el periodo cosmológico aquellos pensadores de Grecia, y entonces empiezan a interesarse más por cuestiones de ética, de política, y pues bueno, con ello empieza también diferente ideología a cuestionarse, a preguntarse qué es el hombre y verse un poco más hacia ellos mismos. La palabra sofista significa sabio, sofía viene de la palabra sabiduría, y entonces estos sofistas, pues ¿quiénes eran? Eran profesores ambulantes porque andaban de una plaza, de plaza en plaza, dando a conocer sus conocimientos. Sin embargo, había un factor muy importante, era que ellos cobraban por estas enseñanzas. Debido a ello, pues se le conocía como una filosofía falsa, porque los maestros, como más adelante Sócrates, pues hablaba de dar estos conocimientos, pero sin costo alguno. Entonces, por eso es que a los sofistas también se les hace mención como la filosofía falsa, por la cuestión de cobrar. Entonces, bueno, ¿cuál es el método que van a utilizar los sofistas? Los sofistas tienen como método la retórica, que su fin último pues es la persuasión. Ellos trataban de convencer por medio de la palabra, y entonces aquí con los sofistas no va a importar lo que se dice, sino cómo se dice, con el fin último de convencer a las personas, de convencer a aquellos jóvenes que iban a verlos cuando estaban en esas plazas transmitiendo estos conocimientos. Y bueno, lo que pretendían ellos es que ellos pudieran convencer. De hecho, pues más adelante vamos a ver en las consecuencias que no es del todo malo el periodo que tiene que ver con los sofistas. Aunque cobraban, pues sí damos cuenta de que su pensamiento invita a una reflexión o a un razonamiento, puesto que debían convencer al otro, pues debían buscar argumentos sólidos para poder convencer, que era el fin de la retórica, ¿no? Dentro de los sofistas encontramos a tres grandes personajes muy importantes, que es Calícles, Gorgias y Protágoras. Estos tres pues fueron muy reconocidos dentro de Grecia por sus aportaciones a las cuestiones filosóficas, y el más importante podríamos decir que es Protágoras. Protágoras, quien nació en Abdera, y bueno, él dice que no hay una verdad absoluta. De hecho, a él podríamos atribuirle la cuestión del relativismo, es decir, no hay una verdad absoluta, pero, ¿por qué? Porque pues cada hombre tiene doxa, a lo que Platón más adelante se refería como la opinión, como esta parte en que cada uno podemos opinar, y entonces no hay una verdad absoluta. Y la frase más representativa de Protágoras para representar su filosofía es que el hombre es la medida de todas las cosas. Otro sofista muy importante pues es Gorgias. Él nació en Sicilia y
con él podríamos decir que también es un digno representante del escepticismo. Y él tiene esta frase que dice: nada existe. Si algo existiera, no podríamos conocerlo. Y si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. ¿A qué se refiere Georgias? Pues también que no hay conocimientos válidos. Es decir, si yo baso un conocimiento en mis sentidos o en las sensaciones, pues quizá mis sensaciones puedan engañarme. Por lo tanto, no hay un conocimiento absoluto o un conocimiento verdadero. Entonces, lo que yo pueda conocer, lo puede conocer de diferente manera la otra persona. Y entonces decimos que no hay conocimientos válidos, puesto que nuestros sentidos pueden engañarnos. Y el último de los sofistas es Cálicles. Él también habla, dice que también retoma lo de los conocimientos que son a través de los sentidos, pero él dice que las leyes los han inventado los débiles, y dice que las han inventado para oponerse al dominio de los fuertes, y entonces a él podemos atribuirle la razón del más fuerte, puesto que su método era la retórica. Justamente los que eran más fuertes para convencer a los más débiles, pues ganaban en esta parte de la discusión y del razonamiento. Y entonces Cálicles dice que justamente sobrevive el más fuerte. Con él podemos ver reflejada la ley del más fuerte. Y pues bueno, hace un rato decíamos que aunque los sofistas fueron muy criticados porque cobraban por estas enseñanzas, pues no podemos ver como únicamente la parte negativa, ya que también con ellos surgen grandes razonamientos, como dijimos, el relativismo, el escepticismo, y bueno, para que tú pudieran convencer a los demás, habría que formular una respuesta para poder convencerlos. Es decir, también le atribuimos que para poder razonar habría que tener reflexión y un proceso cognitivo para poder vencer al más débil en cuanto a nivel de retórica. Bueno, a manera de conclusión, pues decimos que no podemos justamente ver a los sofistas simplemente como maestros de la falsedad, sino también debemos de rescatar este interés que tuvieron por el razonamiento, la reflexión, incluso las formas retóricas, algunas cuestiones de lógica, que pues bueno, enseñaron a los griegos a tener un razonamiento más eficaz, más fuerte, y pues obviamente ser jóvenes que incursionaran después en la vida democrática de Atenas. Bueno, estas son algunas referencias. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco. Nos vemos en la siguiente cápsula de Sócrates.